Aquí no hay nadie. Gracias, Corona, por tu asombrosa observación. Los tres fugitivos se encontraban justo dentro de la sala de control, resguardándose del viento huracanado de la sala del ciclón. Una de las enormes tuberías se había fracturado por las explosiones, y el exterior se había convertido en una peligrosa caverna llena de granizo que giraba a velocidades mortales. La barandilla de seguridad había quedado completamente destrozada por la metralla, transformando la sala en un embudo que conducía a una serie de aspas de ventilador descontroladas. Cloud Cover había recorrido el pasillo hacia la sala de control con cautela. Era el lugar perfecto para que una gerencia enfadada se deshiciera rápidamente de algunos empleados problemáticos, pero no había sucedido nada. Corona tiene razón, dijo Absentía en voz baja. No debería haber alguien aquí. ¿No debería alguien intentar arreglar, bueno, esto? Levantó una pezuña delantera, señalando las pantallas de las cámaras que cambiaban constantemente frente a ellos. La devastación en la fábrica fue exactamente como Contrail la había descrito. Cada toma mostraba algún tipo de tubería rota o cable con chispas, incluso alguna pared o piso desaparecido ocasionalmente, pero no se observaba una desintegración generalizada ni una aniquilación total. El mayor problema, desde la perspectiva de Cloud Cover, era que no parecía haber ni un solo trabajador intentando detener o controlar la situación. ¿Los matamos a todos?, gimió Corona, aparentemente dándose cuenta de lo que Cloud acababa de decir. ¿Dónde está esa supuesta administración? ¿Dónde está Rainbow Dash? Absentía chilló, retrocediendo instintivamente. En un segundo, su expresión cambió de euforía a esperanza, luego a miedo y finalmente a vergüenza. Se estremeció y susurró a los potrillos. No puedo hacerlo. No puedo enfrentarla. Espera, pero, ¿estabas bastante decidido a ser tú quien la conociera primero?, preguntó Cloud. ¿Qué cambió? Simplemente no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Es complicado. Solo pensarlo me pone la cabeza hecha un lío. Si tuviera que enfrentarme a ella, probablemente lo arruinaría todo. Otra vez tras su última palabra, los potrillos se miraron y se encogieron de hombros. A ninguno de los dos les importaba demasiado. De hecho, Cloud esperaba que no dejarse llevar por el rencor simplificara las cosas. Asintió y abrazó a Absentía, diciendo, está bien. No necesitas excusas. Ya no. Además, Corona y yo estamos más que capacitadas para encargarnos de esto. A los fracasados que sin duda están manchando mi impecable sala de control, dijo una voz suave pero errática por el intercomunicador. Los tres Pegasos se quedaron paralizados, escuchando en silencio. Antes que nada, aunque me duela, me gustaría felicitarlos. Se colaron entre todos nuestros sistemas de seguridad de última generación, una horda de drones sedientos de sangre, y lograron causar confusión y, bueno, en general, hicieron cosas terriblemente malas a nuestras pobres instalaciones. Han pasado 20 años desde la última vez que esto ocurrió y, francamente, necesitaba un buen espectáculo por aquí. La voz estalló en carcajadas, una carcajada nacida de la verdadera alegría y emoción por el espléndido espectáculo que le habían brindado. Era una risa vieja, el ja era ronco y profundo, pero tenía una profundidad y una sinceridad que helaron, en lugar de calentar, las almas de los potrillos. En fin. Me encanta charlar con quienes están a punto de morir, y no estoy del todo seguro de por qué. Siempre ha sido política de la institución no hacerlo, pero me alegra tener la oportunidad ahora. Me pone de un humor excelente. Sin embargo, el propósito de mi discurso no es simplemente felicitarlos. Eso es una cortesía que les ofrezco solo a mí, Elements, ni siquiera me presenté. Otra norma, ven. Una que me impidió hacer lo que hago ahora durante tanto tiempo. Mi nombre es Doctor Atmósfera. No ese tipo de doctor, es un título de ingeniería, y. Me estoy desviando del tema. El propósito de mi discurso es lograr que ustedes dos permanezcan completamente quietos mientras el catalizador se calienta y se dispersa. 6 pequeños tubos emergieron de los paneles de control que rodeaban a los potrillos, expulsando un espeso gas blanco que se agitaba y se deslizaba por la habitación como una mancha de aceite suspendida, sumergiéndolos en cuestión de segundos. Corona. ¿Qué es? No puedo respirar, tanto como tú, Cloud. Absentía. ¿Dónde estás? La puerta. Una voz ronca se oyó entre el estruendo, luchando por hacerse oír con su tono grave pero infantil. Tenemos que abrir. Corona se giró hacia donde recordaba que estaba la entrada y rascó el suelo una vez, concentrándose. Salió disparado, casi volando, y se preparó para lo que pudiera chocar. Sintió algo pesado, luego un calor intenso mientras el dolor se extendía por su costado, y después un frío glacial cuando un huracán le arrebató la puerta.
El potro se desplomó mientras la niebla tóxica era absorbida de la habitación hacia el ciclón que se extendía más allá. Bueno, Graznov asentía, levantando a Corona hasta que se puso de pie. Creo que ese tal Contrail era tonto. Creo que sin duda tiene la capacidad de no pensar con claridad. ¿Alguien sabe qué era eso? El potrillo estiró el cuello, buscando una respuesta. Cloud Cover se sacudió el polvo y se sentó junto a los demás, encogiéndose de hombros. Sea lo que sea, no funcionó. Así que seguimos adelante. ¿Qué giro de los acontecimientos? Ahora solo necesitamos encontrar dónde está Dash para poder, entonces, ¿cuál es el plan? Pedirle a Rainbow Dash que abra el ascensor, si fuera tan amable, y luego estrecharle la mano y marcharnos silbando Dipsy. Corona se rascó la melena, mirando al vacío. Absentía se sentó junto a Cloud Cover y comenzó a hablar en voz baja. La fuerte determinación que la había dominado antes se había desvanecido de nuevo, dejando tras de sí el simple habla de un potrillo que emanaba del cuerpo maltrecho y quebrantado de una yegua. Dash y yo, solíamos ser muy unidas. No como amigas o algo así. Como familia. Más familia que la mayoría de los Pegasos, ¿sabes? La admiraba mucho y lo único que quería era que se fijara en mí. Se movió, golpeando sus cascos delanteros. Solo quería que me notara. Me enseñó mucho, Dash, más de lo que esperaba. Estaba tan cegada por lo maravillosa que es que lo recordaba, pero nunca aprendí. Bueno, entonces, Absentía dejó caer la cabeza entre sus cascos, temblando lentamente. Cloud Cover extendió una pata, sujetando a la yegua con fuerza. Entonces, continuó Absentía con voz ronca, entonces se fijó en mí. Absentía se enfureció, destrozando la barandilla que tenían delante, pateando y pisoteando salvajemente a enjambres invisibles. Y desde entonces ningún pony se ha fijado en mí. Se dio la vuelta y golpeó la pared antes de caerse sobre sus patas traseras, sollozando. Me entregué a ella y solo pedí una mirada a cambio. La lealtad es un concepto falso, un elemento roto. Se puede cambiar, modificar, desafiar e incluso usar como excusa para lastimar a aquellos a quienes se le debe lealtad. ¿Qué lealtad puede tener una potranca como yo hacia una diosa como Rainbow? ¿Qué es una deidad para quienes no creen? Absentía miró a la potranca malva con ojos brillantes. Sus miradas se cruzaron, y en esa mirada nació la esperanza. Aún así, no puedo hacer nada. Me duele demasiado, Cloud. No quiero que Rainbow se fije en mí, nunca, nunca más. Y si dos potrillos fuertes e inteligentes no pueden hacerle frente, ¿qué podría hacer una yegua herida? Danos una razón, Absentía. Antes de ti, no había motivo para salir de aquí. Podríamos haber dejado este infierno en manos del purgatorio, ¿pero para qué? Habría sido más fácil rendirnos. Y entonces apareciste tú, despojada de toda dignidad y sentido, pero aún así presente. Estabas atrapada en tu propio purgatorio, y desde ahí solo puedes elevarte, Absentía. Desde aquí podemos volar, vuela, murmuró Corona, rompiendo el silencio. Los tres se giraron y se quedaron de pie, colgados de la barandilla, mirando fijamente el abismo que se extendía ante ellos. La fábrica era un espectáculo digno de contemplar, pensó Cloud. Cada brillante pared blanca de nubes había sido colocada allí por un pony, moldeado por pezuñas idénticas a las suyas. Observó fijamente los cables eléctricos que se balanceaban, chirriando y destellando, provocando cortocircuitos en cualquier objeto conductor que sus tentáculos pudieran enroscar. Saltaban chispas y la energía fluía a su alrededor, haciendo estallar tubos de acero en fragmentos e incendiando sustancias químicas peligrosas, aunque coloridas, notó. Nunca antes había visto una nube arder. Las gigantescas tuberías de la sala del ciclón estaban dañadas y desgastadas, crujiendo más fuerte que el viento, evidenciando su indignación por el trato tan injustificable que recibían. Aún así, seguían funcionando, bombeando fluidos a niveles inferiores, zumbando sin cesar. La corporación meteorológica de Cloudsdale aún no había cerrado, y los engranajes seguirían girando hasta que se rompiera el último diente. ¿Crees que siquiera saben que algo está pasando? Reflexionó Corona, volviéndose hacia las ponis. Por ejemplo, los de abajo. Los trabajadores normales, los que nosotros, Cloudsdale, vemos. ¿Crees que tienen idea de que la fábrica de arriba se está derritiendo? Oh, por supuesto, pobrecito. Seguro que se darán cuenta de que algo anda mal. De hecho, no me sorprendería que algunos de los enormes cambios en el movimiento de los fluidos y las descargas eléctricas hubieran mutilado o matado a mis amigos. Corona, Cloud y Absentía giraron lentamente la cabeza hacia la izquierda, con los ojos muy abiertos, hacia la yegua verde claro que estaba sentada en la barandilla, con las patas traseras colgando sin fuerza, apoyándose solo en las pezuñas delanteras. Su corta crin rosada se erizaba con el viento.
Una fuerte ráfaga agitó las plumas de sus alas, como si le advirtiera a la Pegaso que, si caía, no habría suelo que la sostuviera. Continuó hablando, ignorando que estaba a escasos metros de su objetivo. Los potrillos eran prisioneros atrapados junto a un guardia que se explayaba poéticamente. Claro que no lo averiguaré. No puedo irme de aquí. Jamás me iré. Está bien, este lugar es hermoso. Un trozo de acero pasó zumbando junto a su cabeza, rozando la crin. Henle se tambaleó ligeramente, pero no le prestó atención. Bueno, solía serlo. Lo era. Todavía lo es y puede serlo, solo necesita algunos arreglos. Todo necesita arreglos. Las paredes, las tuberías, la administración. Su pata también, indicó, señalando al semental de color naranja oscuro que yacía en el suelo, y el fragmento de metal incrustado en él. Todo necesita arreglos. Hubo silencio durante un largo rato. Todo, concluyó Henle. Antes de que otro silencio pudiera interponerse entre ellos, Cloud Cover se atrevió a decir una palabra, sin estar seguro de lo que estaba a punto de suceder. Hola. Todo necesita arreglo. Hay que arreglarlo todo. Hay que arreglar a Gauge, hay que arreglarte. Están todos rotos. Las piezas rotas bloquean el sistema. Hay que quitar las piezas rotas. ¿Por qué están rotos? ¿Por qué necesitan arreglo? No entiendo, dijo Cloud Cover, retrocediendo lentamente. Sus amigas hicieron lo mismo, manteniéndose a la altura de la potranca pero en silencio. ¿Cómo fallaste, fracaso? ¿Cómo fallaste en la prueba? Cerré mis alas demasiado pronto. Roto. Estás roto y tengo que arreglarte. Hay tanto trabajo por hacer, tanto que romper. Ja. Es gracioso, ¿ves? ¿Qué? Es tan jodidamente gracioso. Es divertidísimo. Echó la cabeza hacia atrás en una explosión de alegría, perdiendo el equilibrio y girando sobre la barandilla. Cayó en el ciclón, su risa resonando incluso por encima del bullicio de la sala. Cloud observó cómo la yegua se hundía cada vez más, cayendo en picado, hasta que finalmente sus alas se abrieron segundos antes de impactar contra uno de los ventiladores que giraban rápidamente abajo. Henle se elevó en círculos, fluyendo con el ala, y se disparó hacia el techo, riendo a carcajadas todo el camino. Es tan gracioso, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué esto es tan gracioso? Cloud se quedó inmóvil, intentando seguir el rastro de la yegua. Henle se giró, fijó una mirada salvaje en la ubicación del potrillo y se lanzó en picado, con el aire silbando a su alrededor. Aterrizó sobre sus 4 pezuñas sin disminuir la velocidad, provocando una onda expansiva en las nubes. Había empujado a Cloud contra la pared, separándola de sus amigas. Y bien. Tú lo haces. Y no lo hago, por favor, lo siento, porque es gracioso, ¿por qué? Henle acercó su cabeza, a 1 centímetro de la potranca, respirando con tanta fuerza que Cloud sintió como se le calentaba el pecho. Henle ladeó la cabeza, sin parpadear, solo riendo entre dientes, hasta que sus narices se tocaron. Es tan gracioso porque ahora, hizo una pausa, mirando fijamente a Cloud. Pasó 1 minuto y ningún pony se movió ni 1 centímetro. Cloud parpadeó y Henle continuó. Creo que yo también estoy roto. ¿No es gracioso? ¿Y por qué me hiciste esto, hijo? Perdón. ¿Por qué me rompiste? ¿Por qué estoy rota? Estaba bien. No rompas lo que no se puede arreglar. Jejeje. Ja. Eres peligroso. Todo necesita ser arreglado. ¿Por qué estoy rota? No, giró la cabeza y habló consigo misma. Eso es demasiado roto. Baja un poco el tono. Habla con coherencia. Ja. Jaja. Habla. Rota. Arregla. Rota. Arregla. Rota. Arregla. Rota. Henle repitió esas 2 palabras sin cesar, obsesionada con ellas, rompiendo la combinación solo con varias ráfagas de risa antes de volver a su rutina. Absentía extendió la mano hacia Cloud Cover y tiró suavemente de su costado, instándola a moverse. El Pegaso de color púrpura claro se deslizó de debajo de la yegua verde, sin provocarle ningún cambio. Liberados del pony, comenzaron a retroceder, incapaces de apartar la vista de una yegua adulta asumiendo una barrera perfectamente aceptable. Cuando finalmente se apartaron de Henle, Corona jadeó. Vamos. Comenzaron a pasar junto al semental naranja, del que, tras el arrebato del potrillo, se dieron cuenta de que estaba muy vivo. Su casco había tocado débilmente la pierna de Corona, y el potrillo tosió. ¿Por qué? Graznó, con la voz seca y dolida. ¿Por qué hacer daño? Ya he tenido suficiente de esta conversación por hoy, pensó Corona, mirando a Cloud para que respondiera al semental. ¿Por qué duele? Volvió a surgir la pregunta. Cloud Cover rodeó a Gauge con cuidado y bajó su rostro hasta quedar a la altura del suyo.
Él jadeaba, la luz se había apagado en sus ojos, y preguntó una vez más. ¿Por qué duele? Repitió Cloudcover. No había amargura en su voz. No era una victoria triunfal. El semental solo había hecho lo que creía correcto, ¿no? Y ahora, como todos los fracasos con los que había lidiado, yacía confundido y dolorido. Lo único que necesita es perspectiva, razonó. ¿Por qué duele? Preguntó de nuevo, mirando a Gauge a los ojos. Gauge suspiró y bajó la cabeza, liberando toda su tensión con un suspiro. El dolor había sido la gota que colmó el vaso. Ya no podía hacer nada, no podía seguir luchando contra la locura. La locura lo rodeaba. Sus peores temores se estaban haciendo realidad, y en lugar de pánico, lo aceptó por completo. Se humedeció los labios de nuevo e inclinó la cabeza, mirando otra vez a Cloud. No puedo caer. No puedo caer. ¿Cayendo? ¿Por qué duele? Repitió Cloud, esperando una respuesta completa. Caer, no es lo mismo que volar, dijo Gauge, sacudiendo la cabeza mientras la sostenía en alto. El sudor le corría por el hocico, empapando su pelaje y limpiándolo de la suciedad acumulada durante años. Cloudcover se estremeció instintivamente. Ante las palabras de Gauge, su superioridad mental se desvaneció, dando paso al miedo. ¿Qué clase de excusa tan patética es esa? Es repugnante. Es una completa. Cloud levantó una pezuña, silenciando a Corona. Ella seguía mirando a los ojos de Gauge, luchando contra el horror que su declaración había desatado en su interior. ¿Morirás? A pesar del violento temblor, Gauge negó con la cabeza. No. Mejoraré. Mejoraré, murmuró, volviéndose para mirar a Gentle. Me arreglaré, tosió, bajando finalmente la cabeza para soltar una leve risa. Buena suerte, dijo mirando al techo. Mientras Cloudcover se alejaba sin responder, y sus amigos lo seguían en silencio, ella no podía decidir si estaba siendo sincero o burlándose. Bien. Rainbow Dash miró de reojo a Ida y sacudió la cabeza, dejando caer las gafas de seguridad que llevaba en la crin sobre su hocico. Los cristales tintados ocultaban sus ojos cansados, y por un instante Ida juró que se veía igual que cuando empezó su carrera en Cloudsdale Weather. Trabajó mientras esperaba su respuesta, caminando lentamente alrededor de la máquina en el centro de la habitación. Era el doble de alta que ella y parecía un cubo de aspecto bastante moderno. Pasó una pezuña por el exterior de plástico blando y se estremeció, dejando que el asombro la invadiera solo por un momento. No pudo evitarlo, y nunca tuvo la intención de hacerlo. Después de todo, pensó, el dispositivo Pegaso era simplemente genial. Rainbow Dash continuó inspeccionando el dispositivo, sacudiendo las motas de polvo de su brillante cuerpo y cambiando los diales y ajustes en los paneles planos situados dentro de la carcasa. Bueno, me resulta un poco curioso que sigas empeñado en aprovecharte de esos fracasos. Es decir, después de todo, ¿no es un poco cliché recurrir al típico truco de jaja, soy un villano malvado y así es como pretendo hacer que tus últimos momentos se prolonguen eternamente y te hagan sufrir, en lugar de matarte inmediatamente y olvidarme de que mis planes fracasen? Vamos, Ide. Sospecho que esta será la última oportunidad que tendremos de usar el dispositivo en mucho tiempo. Se inclinó hacia ella, abrazando la máquina de la maldad. Es más por la corporación que por mí. Además, el catalizador debería haber activado la toxina. Odio ser la típica persona que dice no puede empeorar antes de que llueva, pero probablemente ya hayan muerto. Inmediatamente después de las palabras de la yegua, un pequeño intercomunicador emitió un pitido en la habitación. Dash. Admo, mi nombre es señora Dash, y a mi colega se le debe llamar doctora Ide Atmosfere, Gauge. Usted no tiene derecho a llamarme, otros, dirigiéndose hacia tío, genial. ¿Qué te pasa al hablar? Tengo la pierna rota. ¿Un poquito, de dolor? Bueno, entonces pon Gentle. Atmosfere puso los ojos en blanco. Me gustaría saber qué está pasando antes de que los fracasados aparezcan de repente. Se produjo un forcejeo por la radio, y luego un momento de silencio. 10 segundos después, otra voz resonó en la habitación. Roto. Todo roto. Pierna rota, alas rotas, mente rota. Arregla, 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 la de da. Ja 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 ja, Gauge. Agujero. Gauge está agujereado. Caramba. Ajajaja. Vale, vale, fantástico. ¿Y qué hay de los fracasos, Gauge? Ya voy. Trabaja rápido. Necesito descansar. Adiós. La radio se apagó antes de que Dash o Ide pudieran decir una palabra más. Ambos se encogieron de hombros y retomaron su trabajo. Tras varios minutos de incómodo silencio, Rainbow finalmente habló. Vale, de acuerdo, puede que esté entrando un poco en pánico y no tenga ni idea de cómo voy a meter esas pequeñas boñigas en esta maldita máquina sin arriesgarme a que me pase lo mismo que a Gauge o a Gentle.
Puede que lo único que sepa sea que la corporación está en problemas y tengo que ayudarla. Puede que no sepa qué hacer y tal vez sí. Yo no dije eso, pero tampoco dijiste que no tú. Una vez más, Ide dejó a su jefa sumida en sus propios pensamientos mientras él se concentraba en su trabajo. ¿Y qué estás haciendo tú, por cierto? Preguntó Rainbow, frustrada. Lo que necesito, señora. Dash. Quizás no usemos el dispositivo Pegaso. Quizás podamos simplemente terminar con todo esto. La habitación se estremeció con una explosión violenta pero lejana, que hizo que la lámpara se balanceara junto con las demás luminarias sobre los ponis. Ide observó con aprensión cómo la bombilla se balanceaba peligrosamente cerca del rayo líquido que se extendía sobre su cabeza. Bueno, creo que ya es suficiente, dijo, alejándose de la puerta. Absentía, Corona y Cloud Cover estaban sentados a la entrada de un pasillo largo y sencillo. Las luces se habían apagado casi por completo, dejando el corredor a oscuras y, a ojos de Cloud, bastante desolado. Al final, a unos 60 metros, una puerta estaba abierta de par en par, proyectando luz sobre las sombras. No puede ser. Dijo Corona, pasándose una pezuña cansada por la crin. ¿Quiénes se creen que somos? Un grupo de potrillos cansados y asustados sin otro lugar a donde ir, dijo Absentía, sin dirigirse a nadie en particular, sino a Corona. Miraba fijamente la puerta con intensa aprensión. Creo que una vez que crucen esa puerta, probablemente no haya nada que pueda hacer para ayudarlos. Me quedaré atrás observando, y si hay algo que pueda ayudarlos, intentaré hacerlo. Cloud asintió y luego extendió sus alas. Entonces, Cloud, ya que no hay manera de sorprenderlos entrando ahí, ¿crees que podríamos meternos en algún lío de moda? ¿Tal vez ser tan ridículos que los sorprendan? No lo parece. Tenemos una puerta, y luego el destino al otro lado. Podríamos entrar disfrazados de payasos y no cambiarían mucho, supongo. Hizo una mueca. Prefiero morir con dignidad. Entonces, Corona arrugó el hocico, pensativo, ¿cómo pensamos acabar con estos tipos? Mételos en ese aparato arcoíris. Básicamente, probablemente lo tengan configurado para funcionar en cuanto lleguemos. Si no, déjalos inconscientes y arrastra a uno hasta el ascensor para que nos dejen ir, entendido. Entremos en pánico y esperemos que alguien que no seamos nosotros muera en el proceso. Prácticamente sí, si te sirve de consuelo, murmuró Absentía. Mi primer plan de escape implicó varios intentos fallidos de realizar las mismas acciones de la prueba de vuelo que no pudimos superar en primer lugar. Cloud Cover se giró, sorprendida. ¿En serio? Casi funcionó, así que cualquier cosa mejor que eso podría tener alguna posibilidad. Bueno, pues allá vamos. Corona y Cloud Cover avanzaron a paso firme hacia la puerta. La distancia era corta, pero angustiosa. Al llegar al umbral, se detuvieron, echaron un último vistazo a la esperanzada Absentía y cruzaron. De repente, seguían vivos. La habitación era bastante sencilla, con una gran máquina en el centro y varios objetos diversos, como contenedores, ordenadores e instrumentos que debían usarse con ella. Aparte de los aparatos, un andamio se extendía por encima de la puerta. Se unía a una hilera de grandes tuberías, que vibraban de forma antinatural mientras la infraestructura de Cloudsdale Weather luchaba por mantenerse operativa. Bueno, hasta aquí llegó la pelea culminante, dijo Corona. ¿Para qué pelear si podemos acabar con esto ahora mismo? Rainbow Dash emergió de detrás del dispositivo Pegaso, girando con destreza mientras sobrevolaba a los potrillos y aterrizaba pesadamente sobre el andamio. Caminó lentamente por la plataforma temblorosa, sin dejar de hablar. Francamente, me sorprende un poco que lo veas como una especie de pelea, ¿sabes? ¿Dónde está tu sentido de la armonía? Cloud Cover miró con desprecio a la yegua. ¿Qué sabes tú de armonía? Rainbow Dash siguió caminando con determinación junto a la rejilla, la potranca apenas formaba parte del paisaje. Sé que la armonía busca el compromiso. Reírse de lo que te asusta. Anteponerte a los demás y nunca renunciar a lo que te importa. Llegamos a un acuerdo con los ponis de Equestria, proporcionando a todos los medios de subsistencia mientras exterminábamos a los de nuestra especie. Nos reímos de la oscuridad en estos pasillos. Nos ofrecimos como voluntarios para lidiar con el dolor y la pena con el fin de mantener el clima y evitar que Cloudsdale se convirtiera en una burla de nuestra gran raza. Y jamás, jamás, hemos renunciado a esos objetivos. ¿Qué has hecho tú? Cloud no dijo nada mientras Corona caminaba lentamente, sin perder de vista a Dash en ningún momento. Decidiste de inmediato destruir la única instalación del país que dejaría al planeta pudrirse en su ausencia. Gritaste y corriste, y ahora te aferras ciegamente a aquello que te da miedo.
En lugar de permitirte morir por el bien del mundo, exiges seguir con vida aunque eso signifique que las plantas mueran y los ríos se sequen. Díganme, fracasados, ¿qué saben ustedes de la armonía? Su arrogancia me exaspera, ¿de verdad no hay una forma mejor, entonces? Había dicho Corona, sorprendiendo a Cloud. ¿Qué está haciendo? ¿Una forma de crear arcoíris, de mantener el clima, sin torturarnos? ¿Un proceso humano para que los cielos fluyan con normalidad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué este infierno? Bueno, supongo que es una pregunta válida, admitió Dash, llegando al final del andamio. Levantó sus cascos sobre una gran válvula, dejándolos reposar un momento. Finalmente, se giró y se dirigió a los potrillos, provocando escalofríos en Cloud al cruzar sus miradas. En realidad, es una cuestión de eficiencia. Sin ánimo de ofender. Giró sus cascos hacia un lado, abriendo la válvula por completo. Las filas de tuberías de la habitación comenzaron a tener fugas, rociando violentamente un líquido explosivo por toda la sala. Cloud Cover se lanzó a refugiarse, escondiéndose en el único lugar cubierto que pudo ver, mientras Corona se impulsaba hacia el techo, manteniéndose alejado del peligroso químico. Bueno, es agradable que una de ustedes sea capaz de pensar con inteligencia, anunció una nueva voz, con un tono grave, serio y condescendiente. Cloud se giró hacia la fuente de la voz justo antes de que una pezuña impactara contra su cráneo, lanzándola hacia las nubes mientras las estrellas asaltaban su cerebro. Luchó por volver a ponerse de pie, pero una gruesa pata de color rojo oscuro se estrelló contra su ala, inmovilizándola contra el suelo. Puedes luchar todo lo que quieras, continuó el Dr. Atmosfere, tengo mucha experiencia conteniendo recursos rebeldes. Soltó una carcajada, clavándole la pezuña en las plumas de Cloud. Ella intentó no quejarse mientras le arrancaban lentamente las plumas primarias del ala, y en su lugar se estremeció de dolor. Nube. Rainbow Dash sonrió y volvió a despegar, cerrando la válvula de una patada con un aire de estilo experto. Flexionó sus patas traseras contra el enorme tubo central y se extendió, lanzándose hacia adelante. En el último segundo, giró sobre sí misma, fracturando el cráneo de Corona antes de que éste pudiera reaccionar. El potrillo cayó al suelo de nubes, escupiendo pequeños fragmentos blancos y esponjosos con el impacto. Ya te lo dije, dijo Atmósfera alrededor de una cuerda que ataba las piernas de cubierta de nubes, que esto sería más sencillo. El buen y viejo trueno líquido. Bueno, tuve suerte. Todavía puedo usarlos en el aparato. Buenos instintos de supervivencia. Se rió entre dientes al oír su eco, arrastrando al potrillo inconsciente hacia el aparato.